Amados hermanos, paz a vosotros. Qué bendición el poder saludarles en este día. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Es muy interesante, hermanos, porque ya hemos visto el reinado de Salomón, que prácticamente el cronista se dedica a hablar de Salomón en relación al templo y al culto. Hace un breve resumen, como vimos en el capítulo anterior, de lo que logró, de lo que alcanzó, de cómo muchos reyes lo visitaban y todo el esplendor que tuvo este reino, hermanos. Algo hermoso y algo único que vivió esta nación. Pero hoy vamos a ver la continuidad, hermanos, porque ayer veíamos también que Salomón muere y queda su hijo Roboam. El texto termina diciendo que Roboam es quien le sucede en el trono a su padre Salomón. Entonces, hermanos, Salomón podemos decir que marca el fin de un reino unido, de un reino unificado, de un reino esplendoroso, de un reino fuerte. A partir del reinado de su hijo Roboam, el cronista se concentrará solamente en el reino del sur. Es algo interesante del Crónicas, porque en el libro de los Reyes sí habló ampliamente de los reyes del norte, del sur, habló ampliamente de las situaciones que acontecían en ambos reinos, incluso de forma paralela hablaba de uno, hablaba de otro, o los combinaba. Pero aquí, como recordemos algo, esta historia que se recuenta es de los que vuelven ¿de dónde, Carlita? De Babilonia. De Babilonia. ¿Y quiénes fueron a Babilonia? Los del reino del sur. Y entonces, esta historia da una aplicación para este tiempo. Pero es interesante, hermanos, porque aquí el cronista se olvida del norte y prácticamente está y se centra en la historia de los reyes del reino del sur. Y particularmente, Carlita, puedo decir que todo lo que el cronista enfatiza es de los reyes, pero en relación al templo, tanto en su descuido como en su cuidado. Vamos a analizar, eso me pareció muy interesante, porque prácticamente cuando habla de los reyes va a enfatizar o va a irnos hacia cómo fue su relación con el templo, con el culto, cómo fue su relación con Dios, a diferencia de Reyes, que habló de muchos detalles y situaciones que acontecían en ambos reinos. Bueno, a pesar, hermanos, de la división que va a acontecer, el plan de Dios va a seguir y se va a realizar a través de la dinastía davídica, Carlita, que estaba la promesa de que en esta dinastía iba a perpetuarse el gobierno y del templo de Jerusalén. Entonces, hermanos, estas instituciones son muy importantes, el reino como tal y también el culto. Son dos partes fundamentales del reino y que, Carlita, en el exilio son estas precisamente las que son destruidas. Así es, esta parte que vamos a ver, hermanos, ya entra como bien dice Josué, les están contando la historia que ya habíamos visto en los libros pasados, y en este capítulo 10 vamos a ver a Roboam. Así es. A Roboam, el hijo de Salomón, que llega al trono. Pero todo lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver en este capítulo 10, hermanos, también es aplicado a nuestra vida. Roboam hizo todo lo contrario a su papá, a Salomón. Y son de las cosas que ayer que lo leía, yo decía, pero ¿por qué se comportó así? Sí, claro. ¿Por qué hizo eso? Si su papá no fue así, ¿no? A pesar de que Salomón tuvo sus grandes errores, una de las partes que estábamos viendo desde Crónicas es que él tuvo todo el amor y toda la entrega a Dios, independientemente de las fallas que tuvo. Pero realmente cuando su hijo llega a lo que es ya como rey, empieza a actuar de una manera, desde mi punto de vista, insensata, nada de sabiduría, cosa que su padre Dios le dio. Y aquí vamos a ver, a mí me llamó mucho la atención tanto Salomón como su hijo. Dos reyes que actuaron de manera totalmente diferente, y esto por la falta de dirección de Dios hacia Roboam, pero no porque Dios no quería, sino porque Roboam es lo que menos buscó en este caso, contrario a su papá Salomón. Así es, hermanos, como bien dice Carlita, Roboam no toma en consideración la dirección de Dios, y nos damos cuenta de algo antes de entrar a ese punto, hermanos. Nos damos cuenta que normalmente la coronación de un rey israelita se habría llevado a cabo en Jerusalén, precisamente David. Por eso funde esta ciudad, para hacerla la capital de la nación. No obstante, aquí, hermanos, se describe que no fue en Jerusalén, fue en Siquem. En Siquem fue por así decirlo, diálogo, esta previa de la coronación de Roboam. Y hay muchos sentidos, lo que se logra entrever.
es que ya había una tensión, hermanos, entre el sur y el norte. Ya había una tensión y precisamente es posible que Roboam haya definido no hacerla en Jerusalén, a lo mejor para no dar otra idea, otra imagen de algo, pero que finalmente, hermanos, ese territorio estaba prácticamente ya resquebrajado. Vemos históricamente en el libro de los Reyes que Salomón, hermanos, quiera si o no, en Reyes describe con mucho detalle cómo quizás Salomón puso un poquito más de peso en el norte en cuanto a impuestos, en cuanto a trabajo. Y había cierta inconformidad. Aquí podemos notar que ya era un reino, hermanos, que estaba pendiente de un alfiler prácticamente, estaba muy resquebrajado. Entonces, hermanos, aquí lo comento por lo siguiente, porque Roboam seguro se dio cuenta de ese detalle, seguro se dio cuenta de esa situación, y esto enfatizo porque Roboam, en vez de cuidar de que esto que está resquebrajado no se destruya, parece ser que le echa más leña al fuego. Parece ser que Roboam le falta discernimiento para tomar una decisión crucial para el reino. Entonces, hermanos, aquí nos damos cuenta que para asumir ese reinado sobre Israel era necesario recibir la confirmación de los ancianos de Israel. Así que en Siquem dialogan los ancianos con este varón, con este hombre, 41 años, muy joven. No, porque la edad que yo tengo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos damos cuenta, ahí hay un diálogo y le dicen: Roboam, necesitamos de que nos des un poco de respiro. Abro un paréntesis, hermanos. Para sostener un reino como el que tuvo Salomón, de esplendor, de opulencia, se requería mucho trabajo, se requerían muchos impuestos, y el pueblo, hermanos, también ya se había desgastado en ese sentido. Y lo que le están pidiendo a Roboam es de que aligere un poco la carga. Lo que le están pidiendo a Roboam es que trate con cariño, sensible. Con sensibilidad, esa es la palabra, que trate con sensibilidad al pueblo, porque es un pueblo, hermano, es muy trabajador, pero ya se había desgastado. Para poder mantener un reino tan esplendoroso, Carlita, se requería mucho trabajo y ese pueblo ya estaba muy desgastado. Así que nos damos cuenta, hermanos, que ellos hablan allí en Siquem, le platican con Roboam, le dicen: mira, hay esto, Roboam, necesitamos que pongas atención, requerimos que tomes en cuenta esto. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de algo. Roboam dice: denme un momento, déjenme consultarlo, déjenme platicarlo. Así que Roboam va primeramente con los consejeros de su padre, va con los que trabajaron con Salomón y dialoga con ellos, platica con ellos, Roboam, y les dicen: oigan, ustedes estuvieron con mi papá, denme un consejo. Y dijeron: trata con amor al pueblo. Te van a apoyar, pero trátalos con amor. Me gusta esta actitud de los ancianos de ese tiempo, porque es una actitud, Carlita, que denota que ellos eran conscientes de todo el trabajo de un pueblo para poder tener una nación con tanto esplendor. Entonces, hermanos, los ancianos le dicen: si su majestad trata con bondad a este pueblo y desciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán con amor. Y Roboam, Carlita, este consejo no le satisfizo a Roboam. Este consejo no le cayó muy bien, así que bueno, Roboam se va con sus amigos, con los juniors con los que creció, con sus amigos, con los que convivió, y bueno, les dice: oigan, ustedes, ¿cómo ven esto? ¿Saben qué me dijeron los ancianos? Que les tenga amor. ¿Cómo ven ustedes? Y seguro dijeron: ¿cómo va a ser? Ellos pueden dar eso y más. Así que tú puedes exigirle más a este pueblo. Qué triste, hermanos, porque él no puso atención, Carlita, a la voz sabia, como su papá, como bien lo dijiste, Salomón. ¿Qué hizo, hermanos, cuando llega al reino? Se enfatiza mucho que era tierno de edad, que era inexperto, etc. Pero busca la dirección de Dios, busca el consejo de Dios. Y aquí este hombre, este varón, en vez de buscar la dirección de Dios a través de la sabiduría de los ancianos, prefiere irse con los jóvenes. Que, hermanos, ese consejo es muy fuerte, porque dicen: su padre impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero, le dijeron los ancianos. Pero estos jóvenes dijeron: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara,
yo lo haré con un látigo. Fíjate, Carlita, qué forma de dirigirse al pueblo, qué forma de mirarse con tanta soberbia. Y tristemente, Carlita, al tercer día de la fecha en que Roboam indicó que iba a hablar, ¿verdad?, con ellos, va y les da esta noticia. Así es, esta parte, hermanos, cuando la leía, yo decía, por eso en el inicio dije, ¿por qué te comportaste así? Realmente Roboam, hijo de Salomón, al llegar aquí, es un muchacho, llegamos a ver, es un muchacho inexperto como su padre cuando entró al trono. Pero aquí, por eso decía la diferencia entre ellos. Salomón buscó la dirección de Dios, fue y dijo, Señor, dame sabiduría para yo poder gobernar tu pueblo. Viendo esta parte de Roboam, que el mismo pueblo va y le pide sensibilidad a una nación que él estaba gobernando. Realmente, desde mi punto de vista, Roboam no tenía ni idea de cómo tenía que llevar a esta nación. Recordemos que Israel en el tiempo de Salomón era un reino pues muy opulente, muy, o sea, había prosperado, tanto que los iban y los querían visitar, ¿no? Querían conocer la ciudad, el templo, su rey, sus palacios, todo eso, ¿no? Y Roboam, como inexperto, yo llego a decir, como todo hijo de un rey, ¿verdad?, no, que no tiene idea, ¿verdad?, de cómo reinar, él hace caso omiso al consejo, un consejo sabio de las personas que trabajaron con su padre. Y cuando yo veía esto, hermano, yo me ponía a pensar y decía, este comportamiento y esta actitud de este hombre, de Roboam, no debe de ser. Y yo me ponía a pensar y decía yo en mí, que no te comportes así con las personas, porque le vinieron a hacer una súplica. Una solicitud. Sí. Bájanos el trabajo, tu padre fue un poco severo, por favor, ¿no? Y realmente, hermanos, él actúa de una manera insensible desde mi punto de vista hacia la petición que le hacían. Y cuántas veces, a veces en nuestra vida llega una situación que alguien viene y te dice, ¿no? Y a veces, hermanos, se llega a tomar una actitud así, el tirano, yo así lo vi, una cuestión de tiranía, porque él dijo, yo soy el rey y se hace lo que yo digo, y no me importa lo que ustedes digan, ¿no? Y si mi padre así, y lo peor del caso, hermanos, es que él rechaza el consejo de los ancianos dado por Dios y se va con personas inexpertas que son sus amigos, que tampoco yo digo, no tenían ni idea de qué era gobernar una nación. No estaba gobernando 10 familias, estaba gobernando una nación. Y por causa de desechar el consejo de Dios a través de los ancianos, él hace caso a un consejo de sus amigos. ¿Cuántas veces hay personas que te llegan a mal aconsejar en tu vida y te dicen, oye, mira, no le hagas así, hay esto, mira lo que dice la palabra? Hay gente muy sabia que te llega a aconsejar, o que tú te acercas. En este caso, Roboam buscó el consejo de los ancianos y no le gustó y fue con sus amigos. Y muchas veces puede ser que tú te acerques a una persona que tú dices, yo creo que esa persona me puede aconsejar muy bien, y te acercas y te das cuenta que te está dando un consejo que tal vez va en contra de lo que tú quieres hacer, ¿sí? El caso es que él lo desecha, hermanos, y va en busca de un consejo totalmente fuera de un consejo sabio, y que esto desarrolla todo un catastro, algo terrible en la nación, que lo vamos a ver más adelante. Pero realmente, ¿a qué consejos usted llega a pedir, o qué consejos usted llega a escuchar de parte de las personas? Porque aquí estamos hablando de que él pidió consejo y no le gustó el correcto, el que iba contra sus intereses. Él se quería mostrar como un rey muy así, como yo impongo mi ley, soy el nuevo rey. Pero no se trata de eso. Se trataba de que él tenía que gobernar a la nación de acuerdo a la sabiduría que Dios también le estaba ofreciendo, tal vez desde ese punto de vista, a todos los que iban a gobernar. Pero lamentablemente muchas veces Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, y tú dices, no, pero no, es que no debe de ser así. Y esto trajo como consecuencia muchos problemas a la nación de Israel. Y aquí empieza ya lo que es ya, digamos, si estaban aquí, empieza ya a bajar todo esto, todo lo que Dios había logrado con ellos.
un mal consejo, una mala decisión, una tiranía, una insensibilidad, empieza todo a ir para abajo. Así es, hermanos, así que hay un dato interesante, no se habla mucho de ello, pero dice el texto que Jeroboam es el que acompaña al pueblo. Jeroboam, acordémonos de él, hermanos, él se fue a exiliar a Egipto, precisamente con una profecía donde decían que él iba a ser un rey. Entonces, él dice, mejor me voy antes de que se enteren y no vaya a ser que me vayan a matar. Entonces, hermanos, Jeroboam aparece en escena. Y Jeroboam, por cierto, lo vimos en el libro de Reyes, fue el primer rey del norte. Y bueno, no fue tan bueno. Fue una malísima referencia para los reyes del norte. Bueno, eso fue un paréntesis que quise abrir porque precisamente Jeroboam entra en escena, hermanos, porque está dando a entender algo el texto. Este reino se va a quebrar. Y Jeroboam regresa de Egipto y representa al pueblo y va a hablar con Roboam. Y precisamente, hermanos, la respuesta de Roboam es negativa. Roboam le dice, miren, le voy a decir que decidí. Decidí que no solamente voy a mantener los impuestos como los de mi papá, sino que voy a darles más trabajo todavía. Voy a requerir que le echen más ganas. Entonces, hermanos, parece ser que Roboam no actúa con sensibilidad ni con espiritualidad. Más bien nos damos cuenta, hermanos, que actúa, como bien dijo Carlita, como un tirano, ¿verdad? Como alguien sin sensibilidad, como alguien que dice, como dice aquella canción antigua mexicana, no, sigo siendo el rey. Así que yo mando, como yo mando, ahí ustedes nada más son mis sirvientes. Entonces, hermanos, Roboam, aquí nos damos cuenta que al seguir un mal consejo, comienza a, como dice Carita, ir una debacle. Roboam perdió la oportunidad de gobernar un reino unido, un reino en paz. Su papá dejó todo muy bien organizado, todo muy bien hecho, pero Roboam, ante esas actitudes que de por sí ya estaban estos reinos como un poco confrontados, nos damos cuenta que a rechazar el consejo de los asesores de Salomón. Imagínate qué tipo de asesores tendría Salomón, Carlita. Gente muy sabio, capaz, ¿no? Cualquiera habrá llamado. Él prefiere escuchar a los amigos con los que creció, como está de moda, ¿no? Con los fifís de su época. Y bueno, ellos, Carlita, son hijos de nobles. ¿Qué saben de trabajo? ¿Qué saben de esfuerzo? ¿Qué saben de ir a trabajar de sol a sol como lo hacía el pueblo? Ellos pues eran hijos de nobles, estaban en otra posición. Y se les hacía fácil decirles, que trabajen más porque requerimos más lujos. Roboam cometió errores garrafales, hermanos. Primeramente, no considera el consejo de aquellos que conocen bien la situación del reino. Y segundo, no pide sabiduría a Dios para discernir cuál es la mejor opción. Insisto, en esta parte, hermanos, vemos un contraste marcadísimo entre que su papá lo primero que hizo es llevar a toda su comitiva, ¿no? A los líderes. Vamos a adorar y vamos a orar y buscar la dirección de Dios. Aquí Roboam dice, yo sé qué voy a hacer. No necesito el consejo de nadie más del que yo quiero escuchar. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que es importante escuchar cuidadosamente a aquellos que tienen mayor experiencia y mayor espiritualidad. Ellos pueden ver un panorama mejor, un panorama más completo. Así que, hermanos, al tratar Roboam de tenerlo todo, lo perdió. Motivado por el hambre de poder, por la avaricia, ejerció demasiada presión, hermanos, y divide a un pueblo, a un reino. No necesitaba más dinero ni más poder, ya que había heredado, Carita, ¿cuánto habrá heredado de su papá? Y me pongo a pensar, o sea, no solamente de todo lo que ya habían trabajado, sino de los regalos que le hacían las personas que los visitaban. O sea, tenía todo, hermanos. Lo único que tenía que seguir haciendo era mantener al reino unido. O sea, y todo esto, por eso digo que todo lo malo que él empezó a sentir, los malos consejos que él siguió. Para empezar, desechó el consejo correcto de estos consejeros. Y ahí empieza la situación, porque iba contra lo que él, yo me imagino a Roboam que quería mostrarse como alguien imponente, me lo imagino. Pero yo te pregunto, Carlita, ¿dinero necesitaba? No tenía nada. ¿Requería recursos? O sea, ¿qué requería? O sea, finalmente yo veo esto y digo, ¿qué quiere demostrar? Porque el dinero no le falta. Pero además de esto, hermanos, él es rey, es rico, tiene todo. Y tiene una nación. O sea, entonces sus demandas estaban basadas en el egoísmo más que en la razón, el discernimiento espiritual. Aquellos que insisten en tenerlo todo
a la larga, hermanos, terminarán con nada. Esta actitud doble, Carlita, yo veo en él soberbia, pero también veo en él egoísmo, miro en él avaricia, y todo esto, hermanos, es la tormenta perfecta para generar una tragedia como la que pasa. El pueblo, hermanos, se divide, la nación se divide, y eso es algo muy triste, hermanos, porque, Carlita, fíjate qué acontece. Dice el verso 16, y cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, ¿todos a qué? A sus casas. ¡Vámonos! Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Fíjate, Carlita, este término no tenemos nada que ver contigo. Habla de una ruptura que tienen con la casa de David. Habla con una ruptura que tienen con el reino del sur. Y es muy triste, Carlita, cuando dicen: David, tú ocúpate de los tuyos, de tu reino. Nosotros nos vamos. Aquí nos vamos. ¿Cómo ves esto, Carlita? Lamentablemente, hermanos, siendo Israel una nación con David y con Salomón, una nación unida, porque Dios sacó para un pueblo unido. No sacó dos pueblos para que sean dos reinos. Saca un pueblo para que sea diferente, para que sea bendecido por él. Pero lo que tenemos que ver aquí, hermanos, la actitud y el corazón del ser humano, cómo toda la avaricia y muchas veces todo lo incorrecto llega a romper y a destruir los planes, llegamos a entorpecer los planes de Dios, porque Roboán eso hizo. O sea, él, lejos de decir: esto está tendiendo de un hilo y esto se va a romper en cualquier momento, y yo soy el rey y yo tengo que cuidar que esta nación siga siendo unida. Pero para que él tenga esa sabiduría, hermanos, pues tenía que estar ¿con quién? Con Dios. Con Dios, claro. Y era lo que menos hizo. Lo persiguió y siguió, ahora sí, como dicen, lo que su corazón le marcó: la avaricia, la codicia, la insensibilidad, el ser tirano, el mostrarse como un rey. Yo, si mi padre era así, yo soy peor que él, ¿no? Algo podríamos decirlo así. Sí. Pero toda esta actitud, hermanos, toda esta actitud que hace que el reino se divida y empiece a decaer toda una nación, que lo vimos ayer, lo hemos visto, una nación que fue próspera, un rey que estaba humillado a Dios, reconociendo a Dios, y a mí me llenan las actitudes, porque por actitudes así todo se vino abajo, y el país se vino abajo, y el reino se dividió, y empezó, como bien dice Josué, la debacle de los dos, porque se entregaron a cosas que Dios les prohibió. Y esto está en el corazón del ser humano. Todo empezó ahí. La actitud, la insensibilidad, la avaricia, la codicia, la cuestión material. Él ya lo tenía todo. ¿Qué es lo que tenía que seguir haciendo? Mantener al reino, buscar de Dios la sabiduría y juntarse con personas que lo aconsejen bien. Porque sí, era un hombre joven, su padre lo fue, pero escuchó los malos consejos, se empezó a juntar ahí con sus amigos, dijera Josué, sus amigos, y llevó esto a la catástrofe de este reinado, de este país, y a mí me da no sé qué, porque digo, era un país que ya estaba bien, y esto da como cierta así como incomodidad que me causa, porque digo, ¿cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es que no se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Por qué se deja llevar? Pero también me digo a mí misma, y esta actitud de Roboán, ¿qué te dice a ti hoy? Que tal vez hay cuestiones en tu corazón y en tu vida que no te están dejando crecer, sino que estás dividiendo. Entonces, esto es una confrontación a uno mismo, hermanos, porque puede ser, él por su actitud se dividió un país, se dividió una nación. Y en tu corazón, ¿qué se está anidando? La avaricia, la codicia, todo lo que pasa cuando te desconectas con Dios. Aquí está el resultado con Roboam. Y Carlita, hay otro dato que me parece interesante: el poder. El poder, hermanos, en manos de alguien que no es espiritual es muy peligroso. El poder en manos de alguien que no tiene temor de Dios es muy peligroso. El poder en manos de alguien vengativo es muy peligroso. Porque finalmente, Carlita, el poder, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a hacer mucho más, como has dicho, ¿no? Duro, insensible. Y alguien, hermanos, alguna vez
escuché que alguien diga, es que el poder cambia a la gente. Y yo no lo creo. Yo más bien creo que el poder evidencia más cómo es esa persona. Descubre más cómo es. No que lo cambie, sino más bien muestra realmente lo que es. Yo creo que el poder no cambia a la gente. Más bien el poder demuestra quién es esa persona verdaderamente. Lo evidencia más. No creo que lo cambie, más bien muestra su realidad. Y eso es cierto, hermanos. A veces con un poquito de autoridad, como que, aquí yo mando, así que cuádrense. No, hermanos. El poder es para servir. Si Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y fue a la muerte, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para pensar que un poco de nombramiento o un poco de autoridad pueda hacernos poderosos? No, hermanos. Aquí Roboam, como bien dice Carlita, dijo, yo voy a ser más duro que mi padre, así que cuádrense. Esta no es una actitud sabia, hermanos. Y fíjate, Carlita, como dices tú, igual me da mucha tristeza, porque mira cómo acaba este capítulo número 10. Dice el verso 18, más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervise el trabajo forzado, pero los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escaparse rumbo a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Ya dijeron ellos, no tenemos trato con ustedes, no queremos nada, quédense con su capital, quédense con su reino, con permisito. Y de ahí nos damos cuenta, hermanos, de esta triste realidad que empieza a vivir el pueblo de Dios. Es lamentable, hermanos, un pueblo unido y por las ambiciones de una persona que no busca de Dios, no busca sabiduría, no hay discernimiento y que tiene el poder y el poder lo usa para el mal. Ahí están las consecuencias, hermanos. Y mañana vamos a ver más consecuencias. No, eso no acaba, hermanos, es el inicio. Aquí es el inicio. Estamos empezando. De dónde surgió la división de este reino, de dónde surgió todo esto, ¿no? Y esto, ¿qué te dice a ti? Tú como creyente, en tu tiempo, en este año, ¿qué te dice a ti todas estas actitudes? ¿Qué te dice Dios esta mañana hacia tu vida? Yo les voy a decir, el primero es que Roboam no hizo caso al buen consejo. Y eso fue un peligro. Porque si él le hubiera dicho, no, pues creo que los sabios, estos hombres, tienen razón, díganme cómo debo comportarme como en el pueblo. O qué modificaciones les tengo que hacer para que podamos tener. Pero no, él desechó. Y muchas veces puede ser que desechemos los consejos que nos van a ayudar a crecer como personas, como hijos de Dios. A él lo iba a ayudar a crecer como rey. Claro. Pero lo desechó y dijo, no. Esto es ser muy dócil, esto es muy... Me voy a ver muy débil, a lo mejor, ¿no? Ante la nación. Su padre se arrodilló ante la presencia de Dios cuando fue la inauguración del santuario, cuando lo acabaron. Pero él tenía otras ideas, ya tenía un corazón soberbio, orgulloso, iba en pos de lo material. Y cuando tú vas en pos de lo material antes que a Dios, viene todo un desastre en la vida del ser humano. Y es lo que le pasó a este reino y a este rey. E hizo caso a los consejos de personas que no tenían ni idea de cómo reinar, que no tenían ni siquiera sabiduría ni discernimiento. Y ahí te das cuenta. ¿Cómo puedes ver que una persona es sabia? Ve sus acciones. Ve cómo vive. Ahí te vas a dar cuenta si tiene sabiduría y si tiene discernimiento. Al menos una de las cosas que yo me fijo. Y esta palabra de esta mañana a mí me dice, ten cuidado con lo que escuchas y a quiénes escuchas. Porque de ahí empezó el problema con Roboam, hermanos. No escuchó el consejo de Dios a través de estos consejeros. Desechó a Dios y dijo, no, esto está muy fácil, esto es muy débil. Y muchas veces podemos ser así. Iba en contra de lo que él quería mostrarse de una manera que no era la que Dios estaba mandando a los que ponía como reyes, como por ejemplo David o Salomón. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque por escuchar malos consejos, por dejarte guiar por lo que dice o te marca el corazón, muchas veces acaba en desastre muchas áreas de nuestra vida.
muchas veces. Si yo hubiera, yo hablo de mí, hermanos. Si yo le hubiera hecho caso hace 20 años a la gente que me dijo, oye, Carla, pues qué padre, ya no está tu mamá, vente a hacer estas cosas, porque como ya no hay nadie que te supervise, ya a nadie necesitas darle cuenta de nadie, puede salir y entrar las veces que quiera. Si yo hubiera hecho caso a esos consejos, no sé qué estaría yo haciendo ahorita, no sé dónde estaría yo ahorita, no sé qué sería de mi vida. Lo que sí estoy segura es que estuviera lejos de Dios, pero tenía yo ese temor de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que tenía yo enfrente de mí el bien y el mal. Y hay más malos consejos, lamentablemente hay más malos consejos, sí, y consejos buenos, muy pocos. Así como hubo gente que me dijo, oye, Carla, mira, no, debes de aferrarte a Dios por todo lo que estás viviendo y Dios te va a ayudar. Como también hubo gente que me dijo, ¿sabes qué? Qué bien, porque ya estás tú, ya tomas las riendas de tu vida, no tienes que tomar. Y mira, ¿quién te va a ver? Nadie te está viendo, todo esto, todo el mundo lo hace y muchas cosas. Y puede ser así. Y Roboam es lo que hizo, yo les voy a dar más trabajo, y hizo este resultado con una nación que Dios sacó y que la quería mantener unida. Y toda la actitud, todo esto marcó, frente a Roboam estaba el bien y el mal, y él decidió irse por el mal. Nos tengamos mucho cuidado, y esto es lo que yo aplico a mi vida, mucho cuidado de los consejos que usted le llegan a sus oídos. Tiene que tener mucho discernimiento de Dios. Pídale a Dios discernimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están en nuestro tiempo. ¿Cuántas cosas no nos dicen? Y muchas veces decimos, ay no, pues sí tienes razón. Total, todos lo hacen. Pero ese total, todos lo hacen, muchas veces puede llevar a una situación desagradable en tu vida. Cuidemos lo que escuchamos. Siempre pidamos a Dios sabiduría, discernimiento y buenos consejos a personas que saben que lo pueden ayudar. Así es, hermanos, así es el capítulo número 10, y mañana continuaremos viendo la historia de este pueblo, hermanos, que ya toma tintes de debilidad, tintes, hermanos, de ahora de división, y que estos reyes que van a continuar van a ir decayendo, y junto con ellos esta nación. Así que está muy interesante, hermanos, porque todo esto es para nuestra enseñanza. Así que Dios nos permita tomar en cuenta todos estos consejos bíblicos.